Hola, bienvenidos a todos. Esto es una nueva edición de Aula Abierta. Hoy estoy muy contenta. Hay cosas que ya he dicho, ¿no? Pero en este momento se va sumando más a mi alegría. Porque cada vez más la academia tiene académicos jóvenes. Y yo no tengo nada contra los mayores, por el contrario. Pero el hecho de que veamos gente joven incorporándose, comprometida, significa mucho. Significa que se cree en el país, que se cree en la formación, se cree en la educación. Aunque esté calladita, la academia siempre ha trabajado por el país. Yo creo que es importante. Hoy me honra el doctor Juan Cristóbal Carmona Borjas. En este caso, es muy oportuno, acaba de ser promulgada una ley en la materia de hidrocarburos y el doctor es experto, sobre todo en la parte fiscal. Es un gusto, un placer tenerte, Juan, y conversar sobre un área que es como bien árida, poco divulgada, poco tratada. La divulgación fue por lo de la ley. La otra divulgación es porque comemos del petróleo. Entonces entra Ular Prieto que dijo que había que sembrarlo y después los problemas es que somos rentistas o el otro problema es que, bueno, vamos a tratar de... Pero la parte que está atrás y que hace posible todo eso, poco se habla o poco se analiza. Y bueno, le cedo la palabra. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Teresa, por esta invitación y agradezco a Lowit por el honor de poder formar parte de esta valiosa iniciativa que han tenido ya desde hace algunos años de crear un espacio para la divulgación del derecho y para discutir ideas y proponer cosas que favorezcan el desarrollo del país en el ámbito jurídico. En efecto, el tema del que vamos a conversar en el día de hoy es el de los hidrocarburos, con ocasión a esta... Está de moda. Sí, a esta reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que apareció publicada el 29 de enero del año 2026 y que ha generado grandes expectativas y esperanzas en el país. Yo siempre he dicho, como tú señalabas, que el petróleo nos ha acompañado desde que Venezuela, antes de que Venezuela existiera, porque ya... No lo sabíamos, pero estaba ahí acompañando. Territorio, y que, como se ha dicho tradicionalmente, ha sido una bendición por una parte y una maldición por otra, pero es indudable que, bueno, hoy día tenemos certificadas las reservas de hidrocarburos líquidos más grandes del mundo. En materia gasífera estamos también entre los principales países del planeta. Además, en materia minera también ocurre lo mismo. Y si bien es cierto entonces que ya tenemos todos esos recursos naturales allí a nuestra disposición, también es una realidad. Tenemos más de 100 años, aproximadamente, más de 100 años de haber podido explotar ese recurso natural y eso ha permitido que generemos una experiencia ya ganada, que contemos con una infraestructura muy importante que independientemente de su estado de deterioro, de obsolescencia e incluso abandono, pues es posible recuperarla. Tenemos un recurso humano que, como señalaba, ha demostrado en determinados momentos de la historia venezolana la capacidad de lograr que nuestra industria sea reconocida como de las principales del mundo. Entonces, esta ley que acaba de ser aprobada, pues ciertamente es un paso hacia adelante, pero no es por sí misma suficiente. Ahora es que nos queda a los venezolanos demostrar que estamos a la altura del momento y hacer lo que nos toca hacer, que es realmente aprovechar y ya dejar de que sea el destino el que marque la pauta y que sean nuestras verdaderas acciones las que se traduzcan en recursos suficientes, bien invertidos, con transparencia, con honestidad y pensando realmente en el bien del pueblo venezolano. Ese mensaje es fabuloso. Tenemos que dejar de ser niños y adolescentes. Sí. Llegó la hora de madurar, porque tenemos en nuestras manos una fortaleza infinita que bien invertida y que en beneficio de todos los ciudadanos sería pues lo más loable y además quedaría como para la historia estar tranquilos y dar un ejemplo, ¿no? Y no solamente para el país mismo, sino para el mundo. Entonces es momento de crecer. Así es. Crecer.
A mí me gustaría que antes de ir entrando en materia, porque vamos a tocar más con énfasis la parte fiscal, pero podríamos hacer como un recuento de las leyes que han regido la materia de hidrocarburos y destacar muy brevemente cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades en las épocas distintas, sí, para llegar hoy en día a lo que fue la reforma reciente del año 2026 en enero. Sí, han habido varias etapas a lo largo de la historia de Venezuela en lo que respecta a la explotación petrolera. Y hay una etapa cumbre que tiene su punto más álgido durante el gomecismo, que es el que conocemos como el régimen de las concesiones, que lamentablemente ha sido satanizada incluso hasta el día de hoy, a mi manera de ver, injustificadamente, al menos desde el punto de vista jurídico. Porque no podemos comparar lo que era la Venezuela de comienzos del siglo XX, en esa época de los años 1920. Saliendo de guerras civiles, agrícolas, totalmente. Así es, era un país atrasado, en donde no había ningún tipo de experticia en materia de explotación de recursos naturales, especialmente petroleros, en donde obviamente tal vez no se implementó debidamente los mecanismos de control en lo que respecta a la participación de las empresas transnacionales que vinieron como concesionarias al país. Eso no significa que el sistema concesionario no sea apropiado. De hecho, hoy día esas concesiones, a las que se llaman licencias en muchos otros países del mundo, es el modelo que impera, que ha evolucionado también desde el punto de vista jurídico. Después de esa etapa de las concesiones, entonces vino en el año 1975 la promulgación de la ley orgánica que reserva al Estado la industria del comercio de los hidrocarburos, o también llamada ley de nacionalización, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Si bien ha sido controversial porque algunos consideran que no debió nacionalizarse, bueno, en primer lugar, ya esas concesiones estaban llegando a su fin, vencían en el año 1983, lo que se hizo fue un poco anticipar, y realmente ya por esa proximidad a la culminación del régimen de las concesiones, las empresas transnacionales ya no estaban realizando el nivel de inversión y ejerciendo la actividad como debían. Y como debía. Y bueno, era una tendencia que además existía a nivel mundial, que era pues el reconocimiento de la soberanía como bienes del dominio público de las naciones, por consiguiente de todos los claro, y fíjate qué curioso, ¿no? Primero país. La soberanía fue una etapa y luego caemos en la globalización. Así es. Entonces, el mundo es cambiante y eso es lo importante reconocerlo, que hay que adecuarse en cada etapa. Entonces, cuando se dicta esta ley de nacionalización en el año 75 y se crea Petróleos de Venezuela, quedó demostrado que el Estado estaba a la altura de que el personal y que el capital humano. Sí, ese capital humano que se desempeñó durante esos años dio la talla al punto de que Petróleos de Venezuela y la Corporación Petrolera Venezolana, globalmente considerada, fue catalogada como la de las mejores del mundo, y los niveles de producción que se alcanzaron fueron significativos e importantes. Dentro de ese proceso de nacionalización vino una etapa en los años 90 que fue el de la apertura petrolera, porque inicialmente pues arranca el ejercicio de las actividades reservadas exclusivamente por parte de las filiales de Petróleos de Venezuela, que eran en ese entonces unas cuantas, pero las principales eran Lagoven, Maraven y Corpoven, que se dedicaban al ejercicio de estas actividades operativas. Pero hubo un momento en que primero no existía una claridad todavía de la magnitud de reservas. Porque fue posterior que se detecta. Así es. En segundo lugar, el precio del petróleo iba en una tendencia hacia la baja y era necesario realizar inversiones importantes. La tecnología también había avanzado y era necesario hacer alianzas con sectores privados, tanto nacionales como extranjeros. Y arranca ese proceso de concepción de la apertura petrolera, que a veces a uno se le olvida lo que uno mismo ha hecho. Revisando el otro día unos papeles, ciertamente yo participé, porque yo arranco mi ejercicio profesional en Maraven, sí, la filial de Petróleos de Venezuela. Y en el año 1990, o sea, yo empiezo en el año 1987 en Maraven,
y en el 90 las primeras opiniones y estudios que se hacen en materia de las posibilidades de apertura petrolera. ¿Pero dónde, Juan? No voy a decir que fueron mías, pero yo intervine. Yo era un muchacho de 24 años en ese entonces que apoyaba obviamente a los gerentes y a los consultores jurídicos, pero esas primeras opiniones me las encargaron a mí. Se siente orgulloso, además no, que por supuesto. Ves cómo has crecido, ves cómo aprovechaste esos momentos. Son hitos dentro de la carrera profesional de uno que hoy día tú valoras por el aprendizaje y por el aporte que indudablemente se pudo hacer dentro de lo que era la magnitud de un joven abogado. Claro. Esa apertura petrolera fue también muy exitosa y se pasa entonces de ese esquema de empresas de total propiedad del Estado que realizaban las actividades primarias a coexistir con ese esquema de empresas en donde se asociaba el sector público con el sector privado nacional y extranjero bajo diversas modalidades. Ahí se celebraron los convenios de asociación estratégica, se celebraron los convenios de exploración a riesgos y a ganancias compartidas, y eso implicó pues un proceso de licitación muy bien llevado, donde vinieron las principales empresas petroleras a nivel mundial, y eso arranca con gran éxito. O sea, después viene el hito de la nueva Constitución de 1999, y en esa Constitución entonces se discute entre los constituyentes la inclusión de lo que terminó siendo el artículo 302 y 303 de la Carta Magna, en donde se señala que el Estado se reserva la actividad petrolera y cualquier otra actividad económica que considere relevante o de especial interés. Allí ha surgido una primera controversia en relación a cuál es el verdadero alcance que tiene ese artículo 302. Si efectivamente esa reserva fue de rango constitucional, es decir, la petrolera, o si simplemente porque el artículo 302 señaló se reserva la actividad petrolera en los términos que establezca la ley, es que simplemente no se reservó la actividad a nivel de la Constitución, sino que es el legislador. No es una forma exclusiva, sino que a través de la ley lo vamos a desarrollar. Ajá. Pero entonces el tema allí puntual es la reserva. ¿Ya existía a nivel constitucional o es que no existe a nivel constitucional, sino que es la ley quien la consagra y la contempla? Pues es un tema polémico. Pero bueno, lo cierto es que bajo la Constitución de 1999, entonces se contempla ese artículo 302, además también el artículo 303, que es el que establece que Petróleos de Venezuela o la empresa que la sustituya siempre será de la total propiedad del Estado, pero además se deja entrever que las filiales que cree, que Petróleos de Venezuela podrá crear empresas filiales de su total propiedad, pero también podrá asociarse con particulares y podrá celebrar convenios de servicio que implique el desarrollo de la actividad petrolera. Con esas dos normas, 302 y 303, aunado al 12 de la Constitución, que te dice que los recursos naturales que yacen en el territorio de la nación se califican como bienes del dominio público de la nación, empieza el desarrollo de la actividad a nivel normativo con la promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001. En esa ley del 2001 se contempla un modelo que fue muy cuestionado desde un principio, que fue el de que la actividad primaria reservada, que implicaba extracción, o sea, exploración, extracción y transporte y almacenamiento inicial de crudo, únicamente podía ser llevado a cabo por el Estado directamente o por empresas creadas por el Estado, por consiguiente de su total propiedad o sus filiales, o a través del modelo de empresas mixtas, en donde esas empresas mixtas necesariamente tenían que tener una participación del Estado superior al 50,01%. Entonces, allí pasó, sin embargo, algo curioso. Del 2001 al 2006 se mantuvo inalterado todo el régimen de la apertura petrolera.
Es decir, que se entró en vigencia una ley de 2001, pero que sin embargo no se aplicó. Es entonces luego en el 2006 que se produce la reforma de la ley orgánica del 2001, en donde esa reforma mantuvo ese modelo del 2001, es decir, del de las empresas mixtas, y las reformas fue por otro tema de carácter tributario fundamentalmente. Ya es en el 2006, con esa ley de reforma, que entonces viene el proceso de migración forzoso, en cierta forma, del esquema de esos convenios de asociación de la apertura petrolera al de empresas mixtas. Y allí entonces se produce la migración por parte de muchos de esos convenios de asociación a empresas mixtas, pero otras empresas, como es el caso de ExxonMobil y de ConocoPhillips, que decidieron no migrar, y eso implicó el proceso de arbitraje que todos conocemos que llevaron a cabo ambas empresas. Después entonces del 2007, que ya se instrumenta ese proceso que se llamó plena soberanía petrolera, arrancan la creación de las empresas mixtas y empieza a producirse un efecto bastante negativo que no se sintió al comienzo, porque del 2008 al 2014, el precio del petróleo subió considerablemente, incluso por encima de los $100, y entonces no se sintió tanto desde el punto de vista financiero, pero sí la producción ya venía declinando. Entonces viene otro momento, es cuando ya entonces el precio del petróleo está bajo, viene todo lo que tiene que ver con el conflicto político, la situación política venezolana, vienen las medidas que adoptan los Estados Unidos en materia de órdenes ejecutivas por parte de la OFAC, y vienen también algunas medidas adoptadas por la Unión Europea, y allí se agrava aún más la situación, aunado al tema también de la pandemia. Entonces llega un momento en que tú dices, bueno, han pasado desde el año 2001 con un modelo que efectivamente se empieza a instrumentar en el 2006-2007. Se han pasado 20 y tantos años, o 20 años pasaron, bajo un modelo que estaba dando evidencias claras de que no funcionaba. Muchos a lo largo de esos años hemos promovido la necesidad de que esa ley fuera reformada y no había ocurrido. Se producen los sucesos por todos conocidos del 3 de enero, y entonces, bueno, de la noche a la mañana ese tema reaparece sobre la mesa, y en cuestión de 2 semanas se produce esta ley de la que vamos a hablar. Eso de las 2 semanas vamos a anotarlo, porque Juan tiene un trabajo que me pasó que es excelente, que se llama Inquietudes Fiscales en torno a la nueva ley orgánica de hidrocarburos. Y bueno, hay cosas que compartimos, eso de la premura en la legislación, es algo que a mí me preocupa muchísimo. Entonces cuando ahí se van a trabajar en un nuevo texto legislativo, yo me asusto, no me alegro, porque ay, santo Dios. Pero bueno, lo vamos a tocar después. Nosotros tendemos a olvidar lo que ha pasado y creemos que las cosas surgieron momentáneamente hoy. Y cuando uno sabe lo que ha sucedido, la causa y los efectos, uno logra entender en macro todas las situaciones y qué es lo que es conveniente o no. Porque además la historia es cíclica. Entonces, uno de ellas puede ir aprendiendo muchísimo, obviamente con nuevos factores, pero justamente lo que ya pasó te sirve de experiencia. Entonces, para mí, este recuento es muy valioso. Pero ahora me gustaría que tú aclararas para nuestros oyentes el tema de las actividades, porque cuando hablas de actividades primarias, etcétera, y que conlleva para que se ubiquen también. Por ejemplo, la eléctrica también tiene distintos niveles, ¿no? Y eso afecta las medidas a tomar, la legislación que se pueda dictar, quién la pueda llevar a cabo conforme a nuestra Constitución o las leyes, etcétera. Bueno, primero, el sector de los hidrocarburos se divide en 2 grandes bloques. El sector de los hidrocarburos líquidos y el sector de los hidrocarburos gaseosos. Esta ley orgánica de hidrocarburos regula a los hidrocarburos líquidos o petróleo. Dentro de lo que es esa actividad petrolera, también ella tiene distintas etapas, y esas etapas han sido tradicionalmente clasificadas como actividades primarias o secundarias, o aguas arriba, aguas abajo. Aguas arriba es la que se inicia con el proceso de exploración. Descubrir. Exacto. Esa exploración tiene que
partir de determinar si existe o no reservorios de hidrocarburos en el subsuelo, porque a veces ellos manan de forma natural otra vez, pero eso no significa que necesariamente ese yacimiento o esa existencia de ese recurso natural en ese punto sea comercialmente aprovechable o sea viable. Entonces, ahí hay una serie de tecnologías, dentro de los cuales está todo lo que son los estudios sísmicos, que permiten hoy día, que es la diferencia, por ejemplo, de lo que hablábamos con los años 20 del siglo pasado, hoy en día que perfectamente te permiten saber la magnitud real de esos yacimientos. Esa sísmica, más allá de esos datos que se obtienen gracias a la tecnología, implican ser como corroboradas, y entonces tú ahí realizas unas perforaciones iniciales que te permiten confirmar la presencia del crudo, las características de ese crudo, y entonces das tú el paso, en caso de que estén dadas las condiciones, de pasar a la extracción, que ya implica el sacar sustraer el crudo subsuelo del subsuelo a la superficie. Y esto puede ocurrir tanto en tierra firme como puede ocurrir costa afuera. Y eso ya marca una diferencia en cuanto a tecnología, en cuanto a costos, complejidades. Una vez que tú extraes el crudo, entonces también dependiendo de las características de ese crudo, si es pesado, extrapesado, liviano, requieres de ciertas tecnologías o de ciertos insumos que permitan que ese crudo fluya con suficiencia y cierta facilidad, porque hay momentos en que ya el pozo está agotado, que es lo que se llaman esos campos marginales, o que ya están muy... Sí, entonces ahí a veces tú necesitas aplicar una tecnología adicional o inyección de gas, de agua, que te permita... Es una inversión mayor porque tiene que hacer más esfuerzo para terminar de aprovechar ese pozo. Correcto. O sea, el crudo es muy pesado, entonces tienes que colocarle de pronto unos diluyentes, una agua que permita que se transporte más fácilmente. Entonces, por eso hablábamos de extracción, de exploración, extracción, y luego viene lo que es el transporte, porque el yacimiento está en sitios muy remotos o distantes de lo que son los llamados patios de almacenamiento, que es donde tú transportas entonces ese crudo mediante oleoductos y tuberías y infraestructura especializada que te permite llevarlos a esos campos donde tú los vas a almacenar. Allí termina esa fase de primaria, pero tú con ese crudo en estado natural allí almacenado, tienes varias opciones. O lo comercializas en ese estado natural, o procedes a refinarlo. Y entonces ahí también, dependiendo de las características del crudo, tú puedes, si por ejemplo son un crudo liviano o tienes un comprador que requiere un crudo de esas características, pues simplemente entonces lo colocas en unos barcos, esos buques que son los que los transportas, y ahí lo comercializas. Si lo vas a refinar, entonces allí se obtienen una serie de productos, como es el caso, por ejemplo, de la gasolina, el gasoil, el fuel oil, el querosén, etcétera. O tienes ya las llamadas corrientes de industrialización, y así pues... Que ya es otra inversión, es otro tipo de producción, o sea, de trabajo, pues, porque el otro es nada más el crudo como tal, y después empieza la parte ya de intervención. Correcto. Y entonces requiere otra infraestructura, otra tecnología, etcétera, etcétera. Entonces también mucho se ha dicho que cuando tú tienes la posibilidad de participar a lo largo de todo este proceso que hemos descrito, pues obviamente mayor es la rentabilidad o el beneficio económico si tú procesas y vendes, ¿qué te digo yo?, gasolina en lugar de vender el líquido. Entonces, bueno, un poco dependiendo de las características del petróleo, del proyecto, de los recursos que tú tengas en cada momento, pues puedes hacer una cosa o la otra o ambas. Y luego entonces viene esa fase de comercialización, ya sea que es la más tranquila, por decirlo de alguna manera, del crudo o del producto refinado, procesado, y viene entonces luego lo que es la cobranza y la percepción de los recursos
provenientes, por un lado, de esa comercialización, pero previamente, que es una de las cosas que seguramente vamos a hablar más adelante, viene lo que es la participación que tiene el Estado en el solo ejercicio de la actividad primaria, esa extractiva de la que hemos hablado. Perfecto. Fíjate tú, hay un punto allí que voy a colar. Hay que tomar en cuenta que hoy en día, incluso porque pareciera que el negocio todo es bueno para el que lo está trabajando, ¿no? De la actividad primaria hasta la última etapa de comercialización. Sin embargo, yo creo que hoy en día, con todas estas normativas y la incidencia que tiene la parte de la ecología en los medios ambientes, ya no es tan fácil, porque eso también conlleva gastos, una infraestructura distinta, expertos que puedan manejar para tratar de dañar lo menos posible todo lo que es el entorno, ¿no? Y máxime que generalmente cuando tú empiezas este tipo de actividades se desarrolla una actividad urbana. Entonces necesitas tener donde vivan los trabajadores, donde tengan sus estudios. Entonces esa parte tiene que ir de la mano, cuidando mucho lo que hoy conocemos como estas nuevas tecnologías de protección de los medios ambientes. Sí. O sea, yo creo que esto es algo que a veces se nos olvida también y que está ahí recurrente. Fíjate tú dices allí que las implicaciones fiscales. ¿Por qué es tan relevante el tema de las implicaciones fiscales en la parte de hidrocarburos? Porque se supone que el petróleo es nuestro. Si es nuestro, bueno, que nos quede todo a nosotros, dirá la gente. Ajá, pero no es así, porque el otro, hay gente que trabaja, fue el que trajo la tecnología, armó su infraestructura, la construyó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo entra la parte fiscal acá? Bueno, la parte fiscal es fundamental, porque de nada le vale al Estado extraer el crudo y dejarlo allí en los patios de almacenamiento. Primero que eso tiene un límite de capacidad. Es más riesgo pero como decir, con el petróleo así en ese estado y sin comercializarlo, no se come ni se logra financiar todo lo que es el funcionamiento del Estado. Entonces, precisamente esa extracción del crudo, más allá de su comercialización, implica la necesidad de diseñar e instrumentar un mecanismo financiero que le permita al Estado traducir ese petróleo en ingresos, en dinero. Liquidez, como diríamos nosotros, para ir al mercado, para que el ciudadano entienda. Si no, no lo tengo allí, pero... Sí, cuando se dice que el petróleo es de todos los venezolanos, bueno, es de todos los venezolanos en la medida en que lo extraigas, seas eficiente, lo comercialices debidamente y seas honesto y eficiente en su administración. Y es allí donde entonces entra a jugar el papel fundamental la parte fiscal. Porque la parte fiscal o la participación fiscal que tiene el Estado en la actividad petrolera, que es lo que muchos denominan hoy día government take, está compuesta por dos grandes bloques. Por una parte tienes una participación que es de carácter patrimonial y por otra parte tienes una participación que es de carácter tributario. La participación patrimonial tiene que ver con ese beneficio que le queda al Estado por su condición de que ese es un bien del dominio público y que él es el que lo está explotando, ya sea directa o indirectamente. Y esa participación patrimonial está conformada fundamentalmente por la regalía, está conformada por las ventajas especiales, por los llamados bonos y por los dividendos que recibe el Estado en caso de que él haya creado empresas de las cuales sea accionista y que esas empresas extractoras de petróleo hayan obtenido una utilidad y hayan podido entonces repartir dividendos en favor de su accionista, que es la República. Por otra parte, tienes la participación tributaria, que está conformada por los impuestos, tasas y contribuciones especiales, incluso por la parafiscalidad, pero que se divide en dos grandes bloques. Una que es específica de la parte petrolera y otra que es la general, como puede ser impuesto sobre la renta. Como cualquier empresa, solo que algunos de esos tributos existen tratamientos particulares respecto del sector de los hidrocarburos. Entonces, cuando hablamos de esa participación patrimonial,
podemos ir, si te parece, hablando de cada uno de esos componentes. Lo que es la regalía, las ventajas especiales, los bonos y los dividendos, cuál ha sido el cambio que ha registrado la Ley Orgánica de Hidrocarburos respecto de ello. Excelente, porque era la otra pregunta que te iba a hacer, casualmente, para tener claro cuál es el escenario en cada una de ellos. Por lo general, se habla muy alegremente, bueno, es que entró dinero de PDVSA, ¿qué dinero? ¿Por dónde? ¿Cuál fue el concepto? ¿Qué producto de qué? ¿No? Y eso es importante señalarlo. La regalía petrolera es, por decir, la estrella o la principal representante de esa cuota de participación patrimonial que tiene el Estado en lo que tiene que ver con la actividad extractiva del crudo. Y ella debe precisarse, no es ni una contraprestación ni un tributo, a pesar de que en el pasado se le llamaba también impuesto de extracción. Okay. Ella en realidad es la participación o esa cuota aparte del crudo extraído que se queda el Estado, que siempre le perteneció y le sigue perteneciendo aún después de... Es como la regalía que se le paga a un artista. Sí, es algo que siempre perteneció a ellos, independientemente que un tercero lo extraiga, ese tercero tiene derecho a comercializar o a disponer de una cuota aparte, pero hay una que queda reservada a favor del Estado. En la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006, esa regalía petrolera era un importe fijo del 30% del volumen de crudo extraído y no reinyectado al yacimiento, medido por el Ministerio de Hidrocarburos en el campo de que se tratara. Es decir, que si se extraían 100 barriles de un yacimiento, 30% o 30 barriles le correspondían a la República y el 70% a la empresa que estaba extrayendo. Trátese de una empresa que era de total propiedad de PDVSA, como por ejemplo PDVSA Petróleo S.A. o la Corporación Venezolana de Petróleo o una empresa mixta. Ese 30% que le corresponde al Estado por concepto de regalía petrolera bajo esa ley del 2006 podía, sin embargo, ser reducido a un 20%, única y exclusivamente si estaba involucrado crudo pesado o extra pesado de la faja petrolífera del Orinoco. Y el cambio que ha experimentado la ley de 2026 es que ya ese 30% no es fijo, sino que se convierte en un techo que puede, sin embargo, ser descendido en su importe por decisión del Ministerio de Hidrocarburos. Esa disminución puede ser de ese 30% a un eventual 0%. Y digo eventual porque ya en unos segundos explicaré por qué yo tengo mis reservas de que realmente pueda llegarse a un 0% de regalía. Ese criterio que va a aplicar el ministerio al fijar el porcentaje concreto es en función de cada proyecto petrolero. Y a esos fines, la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026 contempla una serie de criterios que deben seguirse. Entre ellos, lo que es la naturaleza del proyecto, lo que es el requerimiento de inversión de capital que ese proyecto demande, lo que es la economicidad del proyecto y luego la preservación de la competitividad internacional del proyecto. Es decir, que le corresponde al Ministerio de Hidrocarburos tomar esa decisión previo análisis de esos criterios en concreto. Aquí esa regalía, al igual que en el pasado, se sigue honrando de manera mensual. Ella puede ser, por decisión también del Ministerio de Hidrocarburos, honrada en crudo o puede ser también honrada en dinero. Y existe pues entonces la necesidad de que el Ministerio de Hidrocarburos, al fijar estos porcentajes concretos respecto de cada proyecto, los haga de una manera racional, de una manera adecuada. Y esa es una de las grandes inquietudes que ha suscitado este nuevo sistema que contempla la Ley Orgánica de Hidrocarburos. O sea, es positivo en el sentido de que la regalía se adapte en función a las características de cada proyecto, pero es necesario que haya un desarrollo reglamentario suficientemente adecuado
que permita que esa discrecionalidad que tiene el Ministerio de Hidrocarburos vaya a ser ejercida de una manera técnica y apropiada, de manera que no se preste a abusos y a irregularidades que puedan poner en peligro lo que es el nuevo modelo que se ha adoptado. La regalía, decía yo que creo no puede llegar a ser un 0%, porque los modelos que se han adoptado hoy día. Tú dijiste que no pueden llegar o pueden llegar a 0. Bueno, teóricamente te dice que se ajustará la regalía, o sea, es hasta un 30% pudiendo ser disminuida por el Ministerio de Hidrocarburos. Entonces, cuando te dicen que puede ser disminuida, tú dices de 30 a 0. Pero, ¿por qué considero que no es tan factible que eso pueda llegar a ser 0%? Y previamente preciso algo. ¿Quién es el obligado al pago? Bueno, ¿quién es el obligado a cumplir con la regalía? La operadora. Es decir, la empresa de total propiedad de PDVSA, que es lo que se llama el esfuerzo propio, cuando es la PDVSA Petróleo S.A. quien realiza la actividad extractiva, o es la empresa mixta quien realiza la actividad extractiva, o bajo la nueva modalidad que contempla el artículo 23, numeral 3 de la ley del 2026, podría llegar a ser una empresa privada domiciliada en Venezuela que sea contratada por una operadora de total propiedad del Estado. Cualquiera de esas tres operadoras es la que tiene que dar cumplimiento al tema de la regalía. Esos modelos, sobre todo el que está previsto en el artículo 23, numeral 3, es decir, el de la empresa privada domiciliada en el país que es contratada por la operadora de total propiedad, se parece mucho al modelo del que hablábamos al comienzo de esta entrevista de la concesión. Uh-huh. Y por eso digo que el artículo 113 de la Constitución nos puede servir de una referencia de hasta dónde puede llegar el Ministerio de Hidrocarburos en la fijación de esa regalía. Ese artículo 113 dice que respecto de los recursos naturales que yacen en el territorio nacional, podrán otorgarse concesiones siempre y cuando se le garantice al Estado una participación económica razonable o apropiada. No parece lógico que una regalía petrolera pueda llegar a ser el 0%. Claro. Sin embargo, tenemos el antecedente de lo que ocurrió durante la época de la apertura petrolera, en donde se celebraron convenios, sobre todo para lo que era la fase inicial, que es esa etapa inicial de cada proyecto, en donde la regalía se fijó en el 1%. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que esos son temas que quedan allí un poco en el aire, que a través de un desarrollo sublegal, fundamentalmente reglamentario o de resoluciones que dicte el Ministerio de Hidrocarburos, habrá que ir precisando de cómo se ejerce esa discrecionalidad por parte del Ministerio de Hidrocarburos. Sin embargo, cuando uno compara las regalías en otros países de la región versus lo que es el modelo que se adoptó hoy día, sigue siendo alto ese porcentaje del 30%, aun cuando sabemos que respecto de cada proyecto puede ser menor. La regalía entonces es, como señalaba, la fuente principal de ese ingreso que recibe el Tesoro Nacional cuando se paga o se honra en dinero o incluso en especie, porque si a la República la regalía la pide en especie, ya luego puede comercializarlo y eso se convierte en dinero. O para satisfacer el mismo mercado interno, pudiera ser en un momento dado. Ese crudo puede ser destinado al mercado interno. Entonces, digamos que esa es una de las principales fuentes entonces de ingreso que tiene el Tesoro Nacional, producto del ejercicio de la actividad primaria petrolera. Luego, fíjense que ahí todavía no ha habido comercialización. Y ahí te voy a interrumpir ahí un momento. Fíjate tú, hemos hablado mucho de la discrecionalidad. Sí. Hay algo que desde hace tiempo a mí me molesta mucho. Cada vez más las leyes hacen una gran abertura a esta facultad discrecional. A nivel administrativo, incluso hasta a nivel de jueces. No es que sea nuevo, pero por lo general cuando se preveía se daban unas pautas dentro de las cuales se podía manejar esa discrecionalidad. Ahora no.
Esto para mí es muy peligroso y creo que es algo que hay que analizar dentro del contexto de la nueva ley orgánica de hidrocarburos. No sé si tú coincides conmigo. Pero además, fíjate tú que tú estás tocando un tema ahorita de que, bueno, el porcentaje, etcétera, y las cuestiones que involucran todo el proceso. Yo creo que nosotros también deberíamos empezar a incorporar en estos tipos de negociaciones y contratos figuras de derecho civil privado, porque hay cosas que se pueden negociar y que no tenemos que ser tan cerrados, porque quizás a mí me interesa más que tú me lo devuelvas de otra forma, como el pago en especie, no necesariamente atado a un producto del petróleo. Poder hacer que tú me desarrolles toda la capacidad hospitalaria del país, por ejemplo, o la nueva tecnología aquella médica. Y eso puede formar parte y ayudar al crecimiento. Pero nos hemos cerrado como que nada más verlo el beneficio y todo vinculado a la parte petrolera, sin medir que los contratos también pueden atarse o la regalía pudiera ser parte de eso, por ejemplo. Bueno, y eso que tú señalas es muy importante porque precisamente la regalía, al no ser un tributo, claro, es algo que sí es susceptible de convención. De hecho, uno de las modalidades de cálculo de la regalía, o uno de los elementos técnicos que requiere el cálculo de la regalía es el valor del crudo, porque tú vas a aplicar un 30%. Si es en especie serán tantos barriles, pero si es en dinero es un 30% del valor que tiene ese barril. Y ese valor se fija en función de unas resoluciones que dicta el Ministerio de Hidrocarburos, pero también existe la posibilidad de que sea producto de una convención entre las partes. Claro. ¿Cuál es el valor de ese crudo? Entonces, es perfectamente posible que ese diseño que está faltando para que esa discrecionalidad que es razonable en la medida en que efectivamente tú no puedes tener todo regulado en la ley. Pero también tienes que haber unas pautas. Tiene que haber unas pautas suficientemente precisas y claras y además unos operadores que instrumenten la ley adecuadamente. Y ahí volvemos al tema de que no basta tener las reservas, no basta tener la infraestructura, no basta tener una ley, sino que hay que aplicarla e instrumentarla y desarrollarla correctamente. Eso es importante. Entonces, ahí es donde viene esta etapa nueva a ver cómo se instrumenta esta ley y las primeras señales las tienen que venir dando estos reglamentos. En relación a lo que tú señalabas, de que adicionalmente dentro de este impacto que va a tener la ley orgánica de hidrocarburos se tomen en cuenta factores como los tecnológicos, la formación del recurso humano que demanda la industria petrolera, eso nos conduce a la segunda gran representación de las participaciones patrimoniales, que son las ventajas especiales. Uh-huh. Las ventajas especiales también son de vieja data y tradicionalmente ellas estaban contenidas en los acuerdos que dictaba la Asamblea Nacional al aprobar la creación de las empresas mixtas. Ahora van a estar contenidas en los decretos presidenciales que serán los que autoricen la constitución de ese tipo de empresas. Mientras la regalía les decía que era cumplida por todas las operadoras, las ventajas especiales son cumplidas única y exclusivamente por las empresas mixtas, que son una de las 3 modalidades de operación que existe. Dentro de las ventajas especiales, existen las que se puedan instrumentar a través de un bono, que es los bonos tradicionales que existieron en el pasado, que es esa participación que tiene el Estado o ese derecho que tiene el Estado a cambio de permitirle a un tercero el tener acceso a la explotación de las reservas petroleras venezolanas. Por otro lado, también puedes cumplir la ventaja especial aportando tecnología de punta y nueva a lo que es la industria petrolera nacional. Y finalmente eso, formación y capacitación a el recurso humano. Yo creo que esta es una oportunidad extraordinaria en este momento. Comenzábamos esta conversación señalando la necesidad que existe de contar con un recurso humano calificado, preparado, con todos los conocimientos que esta materia a lo largo de los años ha venido desarrollando, y qué mejor manera que las propias empresas que se dediquen y vengan al ejercicio de la actividad petrolera contribuyan al financiamiento de la formación de ese recurso humano. Entonces yo creo que eso es muy importante, pero allí hay que tener también cuidado
Tú también señalabas el tema de que existían este tipo de actividades se desarrollan normalmente en sitios muy recónditos del país, en donde no hay de pronto la infraestructura a nivel de vivienda, a nivel de educación. La ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores contempla una serie de obligaciones para cierto tipo de patrono que desarrolla actividades de este tipo en sitios muy distantes de los centros poblados y en donde se le impone al patrono la obligación, por ejemplo, de dotar de viviendas, de escuelas, de centros de asistencia médica a sus trabajadores. O sea, explotaciones o actividades económicas que estén a tantos kilómetros de distancia de centros poblados o que tengan más de tantos trabajadores tienen esa obligación. Pero fíjate, perdona que te interrumpa, eso fue Puerto Ordaz. Sí. Eso fue Puerto Ordaz. Así es. Y no estaba todavía previsto en la ley del trabajo. Sí. Simplemente era la necesidad de organizarse, planificar y hacer las cosas bien. Qué increíble, ¿no? Que nosotros esos ejemplos los tenemos hechos por nosotros mismos. Y llegamos a este punto y ahora hay que rescatar. Sí. Entonces aquí lo importante es que no se duplique la exigencia, porque está ya eso previsto también en la Ley Orgánica del Trabajo y ahora también en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Luego está el tema de, les decía, los bonos, que hoy día ya están como dentro de lo que es la ventaja especial, y luego los dividendos que pueda pagar, en este caso, por ejemplo, la empresa mixta se la paga a su accionista, que es el caso, en este caso, la Corporación Venezolana de Petróleo, la Corporación Venezolana de Petróleo, cuyo único accionista es PDVSA, entonces se lo paga a PDVSA y PDVSA luego se lo paga a la República. ¿Cómo camina para llegar al mismo sitio? Pero para eso es necesario que la actividad se haya realizado de manera eficiente, en forma tal de que genere la utilidad y sea posible decretar el dividendo. Es muy importante también saber que esa discrecionalidad de la que hablamos se repite luego ya en la parte tributaria. La parte tributaria entonces está compuesta por varias medidas dentro de la ley. La primera es que deroga un artículo que fue clásico a lo largo de los años, tanto en la ley de nacionalización como en la de 2001 y la de 2006, que era la que contemplaba los impuestos específicos a los hidrocarburos, que tenía que ver con el impuesto superficial, el impuesto de consumo propio, el impuesto de registro de exportaciones y el impuesto de extracción. Esos quedan totalmente eliminados y se sustituye todo lo que es el gravamen específico a los hidrocarburos por el llamado impuesto integrado de hidrocarburos. Ese impuesto integrado de hidrocarburos, a mi modo de ver, sí registra una serie de debilidades o de temas que hay que prestarle especial atención. ¿En qué consiste? Es un tributo que recae también sobre las operadoras, cualquiera sea la forma de esas tres que mencionamos, que es el artículo 23 de la ley. Ese es un tributo que tiene también como destinatario, por supuesto, sujeto activo la República, y es hasta un 15% de... Aquí entonces viene del ingreso bruto devengado. Ya va, es una pregunta que a mí, desde que lo leí en la ley me sonó. ¿Por qué bruto? Bueno, entonces... no porque sea bruta la gente, Omar, claro. Sí. Entonces es hasta un 15% de los ingresos brutos devengados. Ya voy a explicar el tema del ingreso bruto y del devengado, pero previamente quiero señalar la duda que genera esta norma. Porque ella, al definir ingreso bruto devengado, entonces tiene dos párrafos. Uno que da a entender que la base imponible tiene que ver es con el ingreso bruto devengado de la comercialización del hidrocarburo. Y luego hay un segundo párrafo que habla de que en aquellos casos de proyectos de extracción, ese ingreso bruto se entenderá como el valor del crudo extraído. Resulta que en toda actividad primaria, bueno, no necesariamente, pero en la gran mayoría, porque tú puedes haberte dedicado solo, por ejemplo, a la exploración y no a lo demás, pero en la gran mayoría tú realizas las tres actividades y entonces en las tres va a haber extracción. Entonces, ¿qué quiso decir el legislador al distinguir un supuesto en donde la base imponible tiene que ver es con el ingreso bruto derivado de la comercialización y en otro solo de la extracción?
Entonces, la única explicación lógica que yo le he dado, pero estoy esperando que aparezca la normativa que va a dictar el Ministerio de Hidrocarburos, que debió haberse dictado ya hace 3 semanas y todavía no conocemos, es si es que el valor del crudo extraído me da la impresión de que está referido es al supuesto del numeral 3 del artículo 23, es decir, cuando una empresa privada domiciliada en el país es contratada por una operadora de total propiedad, en donde pareciera que el legislador dijo, vamos a simplificar el cálculo de este impuesto integrado de hidrocarburos sin tener que esperar a que ese privado comercialice y tener que estarlo fiscalizando en relación a cuánto vendió o no, sino que simplemente hacemos una valoración tipo la regalía de de cuánto vale el crudo que él extrajo. Ahí tiene sentido. Pues. Sí, eso es lo que pienso yo que... Ahí tiene sentido, por supuesto. Pero yo estoy elucubrando. Eso no lo dice la ley, es lo que asumo. O es como se debería interpretar sanamente. Así es. Y luego, en cambio, en el caso de las operadoras de total propiedad de PDVSA o empresas mixtas, en donde se hay una mayor facilidad de control por parte del ministerio, entonces sí es en función de del ingreso bruto devengado de esa comercialización. Ahora, la pregunta que tú haces es muy pertinente. ¿Por qué ingreso bruto y devengado? Son dos nociones que han sido tradicionalmente criticadas y objetadas como indicadores de capacidad contributiva, que es uno de los nortes y pilares fundamentales de la tributación. El ingreso bruto, lamentablemente, y esto lo hemos visto no solo a nivel del impuesto sobre actividades económicas a nivel municipal, sino también en muchas de las expresiones de parafiscalidad en Venezuela, se ha utilizado de una manera abusiva como base imponible de la tributación. ¿Y por qué? Porque es el más sencillo de controlar. Entonces el legislador se va por la vía fácil en desmedro o en perjuicio de los derechos y además del mismo principio impositivo. Así es. Pero luego no solo que es el ingreso bruto, sino que es también en función del devengado. ¿Qué significa el devengado? El causado. Una cosa es que yo haya podido comercializar el crudo, pero a mí no me han pagado. Yo todavía no tengo el dinero. Una cosa es que yo haya extraído el crudo y ciertamente tengo un incremento patrimonial porque ese crudo me pertenece, pero no tengo liquidez. Entonces, es doblemente severo el tributo bajo la modalidad del ingreso bruto. Y lo amarras a la oportunidad que tiene que incorporarse en las cajas del tesoro. Sí. Entonces, yo tengo que anticipar eso antes de tener liquidez. ¿Ok? Luego, entonces, ahí volvemos al tema de la discrecionalidad, hasta un 15%. Entonces, el Ministerio de Hidrocarburos, previa opinión con el Ministerio de Finanzas, por cada proyecto fijará cuál es el porcentaje específico a aplicar, teniendo ese techo del 15% y tomando nuevamente en cuenta los mismos criterios que mencioné respecto de la regalía, es decir, características del proyecto, requerimientos de inversión de capital, economicidad del proyecto y competitividad. Fíjate que eso sí me llamó la atención, que lo desarrollaron un poco, ¿no? Sí. Y dieron unos parámetros. Eso me pareció válido. Sí. Sí, porque por lo menos da una pista un poco de... Así es. Que debemos valorar. Correcto. Y fíjate que también eso me permite complementar, pero primero voy a hablarles del impuesto sobre la renta porque es como este comentario que quiero hacer es común a la regalía, al impuesto integrado de hidrocarburos y al impuesto sobre la renta. Entonces lo voy a dejar para unos minutos más adelante. El impuesto sobre la renta, sabemos que en materia de petrolera, si se trata de operadoras, es decir, las que se dedican a esa actividad extractiva de hidrocarburos en estado natural, pero incluso también la refinación, tiene una alícuota de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta del 50%. Normalmente las empresas, salvo ciertos casos de excepción como la banca, seguros, tienen una alícuota del 34%. Entonces la ley dice que también el Ministerio de Hidrocarburos, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, podrá disminuir la alícuota en materia de impuestos sobre la renta y lo deja hasta allí. No especifica que esa facultad de descenso de la alícuota aplica exclusivamente para las operadoras, sino que
Puede ser para cualquiera que esté en el proceso. Exacto, para cualquier empresa que sea regulada por la ley. Claro. ¿Qué me da a entender que sí se refiere solo a las operadoras? Porque remite nuevamente a los 4 criterios estos. Dice, tomando en cuenta para ello los mismos criterios a los que se refiere el artículo de la regalía. Entonces eso, bueno, da como un indicio de que eso de que la interpretación debería ir orientada hacia ese sentido. A que sean solo respecto de las operadoras. Pero la otra duda es ese descenso de la alícuota del 50%, es que tiene como piso el 34%, que es la alícuota general de todo el resto de las empresas, o es que también podemos llegar más abajo del 34%. Eso no quedó claro tampoco en la ley. Entonces, cuando les decía que quería hacer un comentario general en lo que respecta a esa discrecionalidad que se presenta tanto en materia de regalías, en materia de impuesto integrado de hidrocarburos, como en materia de regalías, es porque la exposición de motivos, que valga la observación, no fue publicada. Y también te voy a interrumpir. Sí. Eso es una falla que ocurre últimamente de manera muy recurrente. Sí. Y la exposición de motivos es sumamente importante y válida. Así es. Porque además te da la idea de cuál fue la filosofía de esa ley, qué es lo que se pretende, la orientación, y para la interpretación ayuda muchísimo. Es la guía, por decirlo de alguna manera. Es el instructivo. Entonces, al no disponer de la exposición de motivos, muchas de estas cosas que tú has señalado, te quedas así como que si tuviera la exposición de motivos, capaz que por ahí puedo... Sí. Entonces, digamos que la exposición de motivos sí circuló en un momento determinado dentro de ese proceso legislativo, pero no se le dio formalidad en su publicación. Allí hay un párrafo muy interesante que señala que una de las grandes novedades que se incorporan en la ley es la incorporación o el reconocimiento del principio del equilibrio económico. Ay, eso me encanta. Y un factor de equilibrio en materia fiscal. Ese factor de equilibrio se instrumenta es precisamente a través de esa discrecionalidad en donde el Ministerio de Hidrocarburos, proyecto por proyecto, va a poder fijar esos 3 elementos fiscales: regalía, impuesto integrado de hidrocarburos e impuesto sobre la renta. Y señala que es necesario a esos efectos distinguir lo que la propia exposición de motivos califican como los greenfields y los brownfields. Los greenfields son precisamente aquellos proyectos que se encuentran en esas zonas recónditas que han sido poco explorados, que no tienen infraestructura y en donde obviamente la inversión es mayor y además el riesgo prospectivo es también mayor. En esos casos la exposición de motivos dice se tenderá a descender los porcentajes respecto de esos 3 conceptos, mientras que en los que se denominan brownfields son los que ya tienen una infraestructura, que ya han sido explotados, en donde la inversión es menor, donde el riesgo prospectivo también es menor, y en esos casos pues entonces tenderá hacia el techo alto, lo que se cobre por estos 3 conceptos. Entonces, si bien es cierto que es una mecánica que puede funcionar, porque efectivamente tú estás tomando en cuenta las particularidades de cada proyecto, estamos conscientes de que el trabajo que le corresponde ejecutar al Ministerio de Hidrocarburos al respecto es grande, porque es proyecto por proyecto. En cada etapa, esos proyectos van cambiando en sus particularidades. Y ese factor de equilibrio económico, en donde tú tienes que ir viendo qué medidas se tomaron que afectan o impactan esa rentabilidad original de las partes, tiene que hacérsele un seguimiento. Cada uno es como un ser humano distinto. Sí. Tienes que analizarle todo. Y si va a ir, por ejemplo, a la selva, el otro va a ir para una zona fría. O sea, vas a tener que tomar en cuenta todo. Sí. Si uno es crudo pesado, crudo extra pesado. Si es una particularidad de análisis por cada uno. El tiempo que eso merita, la parte técnica, el personal muy profesional. Entonces, bueno, digamos que eso está muy bien, pero eso amerita una infraestructura, amerita un personal. Y para eso otros países han creado lo que se llaman esas agencias nacionales de petróleo. Entonces, bueno, aquí el Ministerio de Hidrocarburos tendrá que reforzar muy bien toda esa maquinaria, ¿no? Claro. Luego hubo en la parte tributaria otros temas interesantes, que fue, en primer lugar, la derogatoria de algunas leyes, como la Ley de Contribuciones Especiales sobre Precios Extraordinarios y Exorbitantes del Mercado Internacional de los Hidrocarburos, que era bastante severa y que además se convertía en la fuente de financiamiento principal del Fonden.
que ha llegado a manejar recursos incluso superiores al del presupuesto nacional. Por otra parte, se elimina lo que eran los acuerdos de la Asamblea Nacional de 2009, que es donde estaba prevista una ventaja especial de una regalía adicional del 3,33%. Se elimina el también llamado impuesto sombra, que era muy criticado. Se elimina el aporte del 1% de la utilidad después de impuestos de las empresas mixtas para favorecer el desarrollo endógeno. Y claro, todo esto tiene entonces una serie de implicaciones en lo que respecta al tema de las transferencias intergubernamentales, como situado constitucional, asignaciones económicas especiales y lo que le correspondía a estados y municipios en esos conceptos. Por otra parte está Que ya bien golpeado está, además. Sí, muy golpeado, muy golpeado. Entonces eso también es un tema que hay que atender. Sí. También el fondo de compensación, el fondo de estabilización macroeconómica a raíz de la eliminación de la ley de contribuciones especiales sobre precios extraordinarios y exorbitantes debe también ser retomado porque además es un mandato del artículo 321 de la Constitución. Y se justifica más ahora que... Así es, que el precio del petróleo además va para arriba. Y luego, entonces también se declararon unas exenciones en lo que respecta a el impuesto a los grandes patrimonios, lo que es la contribución del OPTI, drogas. También se incluyó un supuesto de no sujeción en lo que respecta al compromiso de responsabilidad social que está previsto en la Ley de Contrataciones Públicas, y una que es sumamente polémica, que volvemos a la discusión que suscitó el artículo 7 de la Ley de Nacionalización, que se consideran no sujetos a la tributación estatal y municipal la actividad petrolera. Que es otro golpe, pero un golpe fuerte. Bueno, y ese es un tema que habrá que ver, porque ahí tampoco quedó claro en la ley si ellos se están refiriendo exclusivamente a las actividades primarias o a todo. Porque resulta que si tú lees la norma literalmente se refiere a todo. O sea, todas las empresas que realicen las actividades reguladas por esta ley. Es decir, una actividad de refinación, de industrialización, e incluso pudieran llegar a hablar algunos de servicios, lo que se llama servicios ordinarios petroleros. Esa no puede ser la interpretación, creo yo. Eso va a generar allí un problema de que hay necesidad de definir qué es lo que quedó no sujeto, porque ya eso es un tema que ha sido decidido por el Tribunal Supremo de Justicia. Y allí lo que se ha dicho es que las materias rentísticas del Poder Nacional, dentro de los cuales están los hidrocarburos, pero los hidrocarburos siempre vistos en aquellas sentencias y en la ley de nacionalización y en el acuerdo de la apertura petrolera, era siempre referida a las primarias, a las actividades primarias. Las otras ¿acaso no están sujetas? Entonces los municipios no van a poder cobrar impuestos sobre actividades económicas y otros tributos municipales en ciertas actividades conexas o complementarias que no son primarias, pero que forman parte del sector de los hidrocarburos. ¿Hasta dónde llega esa noción? O sea, que eso es un tema muy interesante. Sí. La parte de tributaria de los municipios y las gobernaciones. Sí. Y el situado constitucional. Es un tema que hay que meterle mucho el ojo, actualizar, ver cómo se puede dar una vida que tenga realmente resultados. Sería bueno tratar en algún otro momento ese tema porque de verdad que es apasionante y creo que poco se analiza. No, yo lo he trabajado mucho. ¿Viste? Esa ha sido una de mis líneas de investigación desde hace muchos años y yo fui la persona que apoyó a la Asamblea Nacional y a la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional desde el año 2000-2001, con la elaboración del proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública Estatal, Fondo de Compensación Interterritorial y Consejo Federal de Gobierno. Porque ese es un mandato constitucional. ¿Qué ha pasado? Cuando precisamente entre ese 2008 y 2014 el precio del petróleo se fue por las nubes, se creó esta ley de contribuciones especiales sobre precios extraordinarios y exorbitantes del mercado internacional de los hidrocarburos, y entonces todos esos excedentes dejaron de ingresar al Fondo de Estabilización Macroeconómica, se crea el Fonden, esa contribución fue para el Fonden, que en definitiva lo que hacía era financiar proyectos que correspondían era al Ejecutivo Nacional, a la Administración Pública. Y luego vino una práctica durante muchos años de subestimar el precio del barril del petróleo a efectos presupuestarios
porque eso formaba parte de esa base de cálculo de esa contribución especial, y por allí pues mucho dinero se manejó, fue no por la vía del presupuesto, sino del Fonden. Lo mismo que se hace a veces en las empresas y que no se debe hacer. Y pasa lo mismo que pasó en el país. Es decir, hay una analogía ahí muy... Pero bien interesante ese punto. Yo creo que ya creo que vamos a tener que ir cerrando, pero sobre lo del equilibrio económico-financiero, eso me encanta. Sí. Pues sabes que yo creo que de todo contrato tiene que mantener esa figura en equilibrio. Sí. Y se nos olvida muchas veces. Y me encantó, primero que tú lo hayas incorporado en este artículo, pues quisiera que compartieras un poco la relevancia que tiene también en el ámbito de la ley de hidrocarburos y en la parte de la industria petrolera en general. La industria petrolera tiene dos particularidades. Uno es la volatilidad del mercado petrolero, en donde el precio del barril hoy está tanto, y bueno, qué mayor evidencia que lo que estamos viviendo. Dependemos si hay una guerra, si no hay guerra, si me pongo bravo contigo. Con el estrecho de Hormuz y todo lo que está ocurriendo a nivel del precio del petróleo. Y por otra parte, es que es una actividad económica a muy largo plazo. Entonces, esos contratos que tú celebras hoy y los haces bajo unas premisas que permiten un atractivo económico a nivel de contraprestaciones y de retribuciones para el contratista, pero también para el contratante, van cambiando en el transcurso del tiempo. Y no solo por decisiones gubernamentales, sino situaciones políticas, económicas, interferencia de decisiones extranjeras en un momento dado que afectan al mundialmente. Entonces, ha sido muy importante el que en contratos de este tipo, que a fin de cuentas son contratos de carácter administrativo y de interés público nacional, y que específicamente esta cláusula del equilibrio económico va a ir referida es a los contratos a los que alude el numeral 3 del artículo 23 y el artículo 36, permitan, si se produce un desequilibrio en esa fórmula inicial económica, producto de, por ejemplo, medidas legales de carácter fiscal o de otro tipo, hagan que el Ministerio de Hidrocarburos entonces intervenga y restablezca ese equilibrio. Son pocos como hablamos nosotros en los contratos civiles, el hecho fortuito, el hecho príncipe, y entonces hay que ajustar para que se mantenga el equilibrio. Correcto. Sin embargo, esa cláusula o ese artículo a mí me suscita ciertas dudas porque siguió teniendo una redacción confusa. En primer lugar, pareciera ir dirigida a atender solo el desequilibrio que se registra respecto de la operadora, no del contratista. Bueno, yo creo que la lógica en una cláusula precisamente de equilibrio económico para todo el mundo. Que cualquiera de las dos partes, que se vean afectados tenga el derecho a reclamar que se restablezca el equilibrio. Y luego hay unas normas que te dicen que tú tienes que como que respetar, como si fuera un derecho adquirido, los términos iniciales y los beneficios iniciales. Sí. Entonces yo me pregunto, si hemos dicho que existe esa discrecionalidad por parte del ministerio de fijar la regalía, el impuesto integrado de hidrocarburos y el impuesto sobre la renta en unos porcentajes X, si el día 1 yo te lo fijé en tanto, pero obviamente también lo dice la ley, pues eso también va a influir en la fase en que tú te encuentres en la ejecución del proyecto. No es lo mismo la etapa inicial, cuando ya tú estás en pleno apogeo, cuando llegas a la fase ya de agotamiento. Bueno, cada una de ellas debe tener un tratamiento distinto, pero ¿acaso es que tú tienes un derecho adquirido y si yo no te como puedo... administrativo, o sea, ya no te puedo quitar el derecho. Si te fijé en la regalía en 20%, entonces yo no te la puedo poner en 25% más adelante. Ahí se genera una confusión si uno interpreta eso literalmente. Sí, eso y tú lo mencionas en el trabajo, que después cuando se considera adquirido, pues no puede mejorar, como un derecho laboral, como cualquier cosa. O sea, digamos que es una cuestión, creo yo, de técnica legislativa que hay que aclarar. Y bueno, yo te diría que finalmente ahí lo que hay es unas disposiciones transitorias
para lo que es la aplicación del régimen de regalías, impuesto integrado de hidrocarburos y este impuesto sobre la renta y estas exenciones, no sujeciones, respecto de las operadoras de total propiedad, porque las empresas mixtas y contratos de participación en la producción tienen una vacatio de 180 días en donde se van a revisar para ajustarlos a la nueva normativa. Luego, pues, en otra oportunidad podremos hablar de otro tema también interesantísimo, que es la aplicación temporal de estas medidas tributarias. Porque si se respeta lo que dice el Código Orgánico Tributario, muchas de estas medidas no pueden ser aplicadas. No pueden permanecer en el tiempo. O ellas tendrían que aplicar, algunas de ellas, a partir del primer día del próximo ejercicio fiscal. Que seguía por ahí, ejercicio que marca la pauta. Así es. Son detalles y lo que tú dices, un poco la parte técnica legislativa que la hemos abandonado. Así es. Y esos detalles después traen muchos inconvenientes de interpretación o muchos abusos también. Es una lástima, pero bueno, creo que más que todo el cambio radicó en tratar de abrir un poco las puertas nuevamente a la actividad petrolera con distintos actores y, bueno, tratar de proteger un poco también lo que sería los ingresos que pudiera percibir la República en un momento tan necesitado. Pero bueno, en el nombre de Dios, necesitamos que todo camine bien, Juan. Sí. Y bueno, quedamos ahora ya para el próximo programa, la parte tributaria de los estados y municipios. Fíjate que a mí no me gusta esta área, pero bueno, cada día me empujan más. Pero esa es un área que de verdad me parece que es apasionante y hay mucho abandono. Y hay que tratarla con seriedad y hay que darle impulso. Okay. Y ahí lo primero que hay que lograr es que haya pluralidad en ese mapa político. Porque pues todo lo que es la descentralización hay que recuperarla porque esa es la semilla y la base de la democracia. Como y del desarrollo pleno del país. Eso es increíble. De verdad, Juan, 1.000.000 de gracias que hayas asistido, pero lo hayas disfrutado, lo hayas pasado bien, tanto como lo pasé yo, Juan Cristóbal. Bueno, de más está decirte que esta es tu casa, las puertas están abiertas, ya tenemos compromiso para otro programa y cuando quieras, estos micrófonos también son tuyos. Gracias por acompañarnos, gracias por la charla que tuvimos, que fue muy enriquecedora. Sobre todo creo que para el público va a ser muy valioso porque hay un contexto completo, histórico, los cambios, lo que significa, lo que pudiera crear dudas y con un aporte además de la interpretación que se consideraría la más viable o la mejor. Gracias. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Reitero pues mi complacencia de haber podido participar y conversar contigo.